Hola, hoy les voy a hablar de la Trinidad. Este es un libro muy amable y es un libro muy sincero porque con el espíritu de los nobles bereanos busca averiguar si la Trinidad es bíblica o si tiene otro origen. Porque la palabra Trinidad no está en la Biblia. Pero el concepto, ¿es bíblico o es solo politeísmo que se infiltró en la cristiandad? Yo no sé si esto fue un guiño al tema de la Trinidad o si fue coincidencia, pero el libro fue escrito por tres autores: Woodrow Wilson, Jerry Moon y John Reeve. Y la primera sección nos presenta las evidencias bíblicas en favor de la Trinidad, es decir, cuáles son los argumentos bíblicos que nos prueban la plena y la eterna deidad de Cristo. Y analiza los versículos típicos que se usan para esto, que por ejemplo el que dice que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad, el que dice que Él es la imagen misma de su sustancia, el que dice que Cristo, siendo en forma de Dios. También vemos otros argumentos, por ejemplo, aquellos en los que se le aplica la palabra Dios a Cristo. Pero mis argumentos favoritos son aquellos en los que ciertos versículos del Antiguo Testamento que se refieren a Dios, a Jehová, se le aplican en el Nuevo Testamento a Cristo. Estos argumentos me parecen los más sólidos y hay varios, por ejemplo, en el libro de Hebreos. Esta sección también nos presenta la evidencia de la divinidad de Cristo en el libro de Apocalipsis, porque a los adventistas nos encanta Apocalipsis. Entonces, en este libro también vemos evidencia a favor de la deidad de Cristo, porque ahí vemos al Cristo resucitado y al Cristo glorificado, al Cristo que está ejerciendo el sumo sacerdocio, que se refiere a sí mismo como Dios. Y este Cristo recibe y acepta la adoración de otros seres. Entonces, si Él no fuera Dios, esto sería idolatría o politeísmo. Pero también hay otro argumento que me gusta mucho. Es Isaías 9:6. Porque niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y llamará su nombre Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Este versículo no hay que explicarlo. A todas claras es mesiánico. Tan es así que hasta es utilizado en el oratorio El Mesías de Händel, y es una de las partes más hermosas y conmovedoras de la obra. Y es típico escucharlo en época de Navidad. Entonces, este versículo se refiere a Jesús, pero note cómo lo llama. Lo llama Padre eterno, lo llama Dios fuerte. Entonces, esto es una evidencia en favor de la deidad de Cristo. Y el libro pudo haber presentado esta evidencia sin hacer referencia al oratorio de Händel, pero sí lo mencionó y eso me pareció muy dulce.
esta sección también nos presenta la evidencia bíblica de la personalidad y la deidad del Espíritu Santo. Es decir, vemos cómo al Espíritu Santo se le puede entristecer, se le puede mentir, cómo es que Él tiene voluntad y Él es el autor del nuevo nacimiento. También vemos en esta sección evidencia de la unicidad trina de la divinidad. Y es que aún en el Antiguo Testamento hay atisbos de esta realidad. Por ejemplo, los versículos que dicen, hagamos al hombre a nuestra imagen, descendamos y confundamos sus lenguas, o el de Isaías que dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y aunque estos versículos por sí mismos no son determinantes, pero en conjunto adquieren una fuerza que por lo menos abre la posibilidad de que Dios es plural. Y esta posibilidad se ve reafirmada y se ve explicada, se ve más explícitamente en el Nuevo Testamento, con, por ejemplo, la fórmula bautismal y las salutaciones en ciertas cartas. También nos presenta el libro las objeciones bíblicas a la doctrina de la Trinidad, porque nosotros creemos en la Biblia. Entonces, si nos presentan evidencia bíblica, pues la tenemos que analizar, la tomamos en cuenta, no la podemos desechar nada más así. ¿Y qué tal si tienen razón? Y los típicos versículos que se usan en contra de la doctrina de la Trinidad son aquellos que dicen que Jesús es el principio de la creación, que Jesús es el Hijo unigénito, que Jesús es engendrado, que Jesús es el primogénito. Y también se usa mucho Proverbios 8:22. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Pero el argumento del libro se basa en la palabra poseía. Pero yo pienso, aún si no te centras en la palabra poseía, aún el resto del versículo puede usarse para probar que Cristo es Dios, porque dice, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. O sea que Cristo no es una obra, no es creado. Bueno, otro argumento que analiza es Primera de Corintios 8:6. Dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Y esto parece indicar a primera vista que solo hay un Dios, solo Dios el Padre. Y la discusión de este libro es muy buena, está interesante. Pero también a mí se me ocurrió, y
Y yo no soy teóloga, así que puedo estar equivocada. Pero este versículo no es uno de esos paralelismos hebreos, esa estructura literaria en la que dices una cosa y luego repites la misma cosa, pero con otras palabras. Porque en tal caso, un Dios sería paralelo a un Señor y Padre sería paralelo a Jesucristo. De modo que esto no muestra una separación, sino más bien una unión y una equivalencia, hasta una igualdad. También el libro presenta las objeciones lógicas a la doctrina de la Trinidad. Es decir, ¿cómo entenderla? ¿Tiene coherencia? Y les quiero leer un fragmento de la página 127. Está muy bueno. Hay un sentido en el cual el hecho de que Dios es amor requiere que sea más de una persona. El amor debe tener tanto un sujeto como un objeto. De esa manera, con anterioridad a la creación de otras personas humanas, Dios no podría haber amado realmente, y así no habría sido verdaderamente amor. Sin embargo, si siempre hubo personas múltiples dentro de la misma Trinidad, entre quienes el amor pudo ejercitarse, expresarse y experimentarse mutuamente, entonces Dios pudo haber estado amando activamente siempre. El amor genuino requiere que haya alguien que pueda ser amado, y esto necesariamente sería más que un mero narcisismo. Debido a que Dios es tres personas, más bien que dos, hay una dimensión de apertura y extensión que no se encuentra necesariamente en un amor entre dos personas, lo que puede algunas veces ser completamente cerrado en naturaleza. Este fragmento está precioso, no se me había ocurrido. La sección 2 y 3 nos presenta la historia de la doctrina de la Trinidad, cómo fue desarrollándose desde el 100 después de Cristo hasta la Reforma y desde la Reforma hasta el movimiento adventista. Yo pensé que esta parte iba a ser aburrida, pero no, resultó muy interesante porque fue un paseo a través de la historia en el que me topé con personajes desconocidos y también con personajes conocidos, pero vistos ahora bajo el punto de vista de la Trinidad. Si usted sabe un poco de historia denominacional, sabe que en 1888 los adventistas despertaron a un énfasis en la justificación por la fe y una concepción más amplia de este tema exige la plena deidad de Cristo. Y así en este capítulo vemos cómo el desarrollo de la doctrina de la Trinidad en nuestro pueblo fue más bien un descubrimiento progresivo de una verdad bíblica que siempre había estado allí. El concepto trinitario adventista estuvo básicamente completo en 1898 con la publicación de El deseado de todas las gentes.
En esta sección que nos presenta la historia de la doctrina trinitaria, podemos rastrear las doctrinas hasta su origen en el pasado, y también al revés. También podemos saber hacia dónde se dirige cierta corriente, sabiendo de dónde viene y hacia dónde tiende. Está muy interesante. La sección 4 nos presenta las implicaciones de la doctrina trinitaria. Es decir, si Dios es triuno, ¿eso qué significa? ¿Eso qué importancia tiene? Y la discusión del libro está muy interesante. Me gustó esta última sección. Si Dios, siendo tres, está perfectamente unificado, podemos ver ahí una garantía de que Dios un día unificará todo el universo que ahora está dividido por el pecado. Les voy a leer un fragmento que me gustó de esta sección. El pecado puede entrar en la existencia solo por causa de la misma naturaleza del amor de Dios. Que el amor de Dios requiera el libre albedrío hace posible la existencia del pecado. La misma libertad dada por Dios, que es esencial para el ejercicio del amor, permite la desobediencia pecaminosa. De esta manera, el pecado llega a ser una creación humana que se alimenta del amor de Dios y llega a ser una deformación intensamente perversa del amor divino. Sencillamente, el pecado no puede existir sin la naturaleza de amor de Dios, pues es un desarrollo perversamente parasitario. No se me había ocurrido, pero es una muy buena analogía. Esta última sección nos presenta a la Trinidad como un campo, como una dimensión en la cual Dios puede ejercer su amor. Una dimensión que no existiría si Dios fuera estrictamente unitario. Y esto no es simplemente una teoría que no tiene nada que ver con nosotros, sino que esta idea del amor de Dios es la base para que nosotros amemos también a nuestro prójimo, porque nosotros fuimos creados a semejanza de Dios, y si Dios es tan intrínsecamente amor que aún sin la existencia de seres creados podía ejercer ese amor, entonces nosotros también así debemos amar a Dios y a nuestros prójimos. Así que les recomiendo este libro, La Trinidad, de Woodrow Wilson, Jerry Moon y John Reeve. Hasta luego.